Bueno, bienvenidos a un episodio. Bienvenidos a un episodio más de Dos Tontos y una Biblia. Yo soy Yair y ¿cómo le voy a poner hoy? ¿Cómo le pusiste el tuyo? Habacuc hoy. Hoy se llama Habacuc. El mío se va a llamar Belsasar. Bien. Belsasar. Un hombre Mientras no termine con Bu. como loco o algo así. No, Belsi, bueno. No, es Belsasar. Hoy. Y Belsasar y yo estamos con el famosísimo cara de... ¿Cómo se dice? De osito. Que ya nos dijeron por ahí que cómo se les desespera que no te den la cara. Ni modo. Con el famosísimo Daniel. ¿Cómo estás, Dani? Bien, Jair. Eso es todo. Sí. Bien. Soy muy preciso al hablar. Es bien. Sí, bien. Define Yo bien. solo tengo dos posturas o dos estados. ¿Cuáles? Bienestar y malestar. Bienestar y malestar. Hoy estoy bien. ¿Y como los sapos. ¿Cómo defines bien? Bien. Bienestar. ¿Sí? Sí, no hay nada más. Feliz, nada de eso. No, es que sinónimo. no tengo corazón, no tengo sentimientos. No Nada, no es tiene- cierto. Pues estoy un tanto, ¿qué será? Tranquilo, relajado, casi en la indiferencia. Casi en la indiferencia. Sí. No estamos recordando la... Es que tal vez estoy un poco contento. No Ok. así muy contento, pero estoy contento. Hay elementos para estar así. Sí. Yo estoy bien contento esta vez. Bien. Bueno, no tan contento. Estoy muy emocionado, ¿sabes? Ayer tenemos que decirles, fuimos a ver una película que por lo menos para mí me voló la cabeza, me hizo... A mí me gustó mucho. Yo creo Sí. que puedo decir que es una de mis... Está en mi top 5 de películas favoritas de todos los tiempos. Y al 2023 esta es la mejor película que he visto. Sí, O sea, sí. llevamos 2 meses, pero esta es la mejor película que he visto en el 2023. Y tal vez en el 2022. Sí, yo creo que de los últimos años lo mejorcito que ha salido. Sí, probablemente también esté en mi top 5. Tendría que escarbarle un poquito, pero sí. Ah. Sí, está Bien, bueno. bien, muy buena. Y hoy vamos a hacer nuestro podcast a la luz de esa película porque tiene muchas cosas y muchos mensajes y muchas cosas que ver y pensar. Así que si ustedes quieren verla, pues vayan a verla al cine. Véanla con un criterio amplio porque tiene temas sensibles, temas difíciles de entender. Y es la película nueva de Brendan Fraser, La ballena, The Whale. Buenísima película. ¿Qué te pareció, Dani? Pues muy buena. La verdad es que a mí a veces me choca entrar como en estos temas un poco mainstream. Sí. Pero sí vale la pena, la verdad, hablar de esa película porque sí está muy chida. ¿Lo recomiendas que la gente la vaya a ver? Sí, ¿Sí, depende. mucho? ¿Por qué? Pues depende de qué tan sensibles sean a ciertas Sí. cosas. Sí, bueno, sí. Por ejemplo, sí. tú no te la hubiera recomendado. ¿A mí no me lo hubieras recomendado? No. ¿Por qué? Porque siento que también toca temas en los cuales te puedes identificar y justificar. Eso, es que justamente de eso también quiero hablar hoy. Mira, vamos a dar el argumento de en qué gira la película y es una crisis. ¿Mm? El personaje principal es Charlie, interpretado por Brendan Fraser. Ujú. Y antes de meternos a hablar de su crisis, yo te quiero preguntar, ¿has estado en crisis? ¿Yo? Tú. Ah, claro. A ver, pero cuéntame una crisis que tuviste. O sea, no me vas a venir a decir, sí he tenido crisis. Chido, y luego... He tenido varias, pero... ¿Puedes contarnos una tonta? ¿Tonta? Yo tengo una tonta. ¿Una que sea como irrelevante para las demás personas? Bueno, sí. ¿O a eso te refieres Sí, con tonta? es relevante para las demás personas. Pues ya había hablado de mi perro, supongo que esa podría contar. Yo creo que esa no cuenta, pero otra crisis. Pero si vamos con otra crisis, podría ser... no sé, es que creo yo tengo una. que mis experiencias sí han sido como justificables. Creo que le a cierto punto. Sí, bueno, todos podemos justificar nuestras experiencias. Puedo decir a lo mejor, y a lo mejor tú me puedes entender, pero a lo mejor alguna ruptura de alguna relación. Ok. Que a lo mejor yo creo que es como de las experiencias de mi vida un poco más, hasta cierto punto socialmente no tan aceptables, Ok. pero que sí me afectaron. Bien. Y más por... sí. Bueno, hasta ahí. Entraste en crisis por eso. Sí. Fíjate, yo sí tengo una crisis que puedo denominar tonta y otra que sí estuvo difícil. O sea, que sí fue una cuestión que me tronó mentalmente. Uh-huh. La tonta fue cuando metí mi primer escrito yo como un abogado. O sea, se supone que ya eres un abogado y eres
eres aquel en la ley, ¿no? Y resulta que yo no lo quería ingresar porque dije, no, creo que no está bien y estaba todo en crisis, ¿no? Mi jefe me dijo, ya, no sea payaso y ya ingrésala, que te digan lo que tengan que decir. Uh-huh. Y pues ya, o sea, estuve todo nervioso porque era mi primer escrito y no la quería regar. Ya se fue el primero, o sea, esa fue mi crisis más estúpida, ¿no? Por así decirlo, tonta, burda. Ok. O sea, pero sí fue una crisis. Sí fue una crisis, sí fue una crisis porque no dormí 2 días pensando en qué me van a responder. Yo dije, ya mañana es el término. Yo, bien iluso con la ley, dije, ya mañana es el término, ya mañana me responden, ya mañana voy a ver, ok, tranquilo, no pasa nada, lo que tengan que decir, estás aprendiendo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y resulta que me respondieron 7 días después, uh-huh, y me respondieron sí al lugar. O sea, nada, me dijeron, sí, chido, cool. Right. Y así de... ¿Qué? Por eso digo que es tonta, porque... Te ahogaste en un vaso de agua. ¿Mandé? Como que te ahogaste en un vaso de agua. Me ahogué, no en un vaso de agua, me ahogué en un vasito de comunión. O sea, literalmente me ahogué en un vasito de comunión. Sí. Pero pues es que yo estaba nervioso, yo decía, es que el cliente, es que la persona, no manches, está confiando en mí, me vino a firmar, yo hablé con la persona, o sea, como que sentí mucha responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Dije, y estaba morrito, por así decirlo. Luego, la etapa más difícil que yo he vivido en mi vida no es la que tú crees, es otra. Creo que sí estuviste también en esa. Fue cuando intentaron quitarle su casa a mi papá. Uh-huh. Mi papá tiene una casa por ahí que gracias a Dios le dio. Nunca se ha habitado, pero nada más está ahí, o sea, la casa nada más existe. Uh-huh. Y un día nos enteramos que alguien ya estaba construyendo. Y así como que, ¿qué onda? Fuimos y yo estaba así súper espantado. Bueno, no espantado, sino estaba presionado. Uh-huh. Porque yo soy el abogado y yo soy el que tiene que resolver y yo soy el que tiene que hacer. Y cómo es posible que es mi casa, que es de casa de mi papá y no está haciendo nada. Y no dormí como 7 días ahí con la ansiedad, con ver, y se armó el desgorre y creo que fuiste el día, ¿no? Que llegamos de guarros. Que llegamos de guarros y, o sea, no, o sea, fuimos de guarros y todavía pasaron 3 días y yo no podía dormir todavía. Yo estaba así, yo dije, no, o sea, sentí el corazón que me aceleraba por la impotencia de que no puedo hacer algo, o sea, estaba mal, ¿no? Uh-huh. Y esa fue la crisis más difícil que tuve, ¿no? O sea, porque yo decía, es que, ¿qué hago? Es que ¿a quién le hablo? Es que voy a meter el escrito, es que esto, es que el otro, es que... Y luego también la situación de es que mi papá no puede hacer esto, es que no tiene que hacer esto, es que él es esto, y es que ¿cómo voy a hacer esto? O sea, como que todas mis estrategias jurídicas no servían y los caminos que tenía que seguir tampoco servían. Y era así como que entonces, ¿qué hago, no? Uh-huh. Entonces, y esa fue la experiencia que más me dejó sin dormir. La otra experiencia también estuvo difícil, pero esa me acercó muchísimo a Dios. Así que puedo decir que es buena. Gracias a Dios. ¿No? Sí. A lo que yo quiero preguntar es, ¿existen este tipo de clasificación a las crisis, no? No. Digo, para las personas, para que las personas entiendan. Existe esta clasificación de las crisis. Puedes ahogarte en un vasito de comunión o te puedes ahogar en el mar. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Es a donde quiero llegar. Uh-huh. ¿Tú crees, entonces, bajo ese argumento, que pudiéramos juzgar a las personas por las crisis que están viviendo? No juzgar, pero sí creo que puedes argumentar el hecho de que hay personas más resilientes que otras. Ok. Más fortalecidas. Sí. Si yo me pongo en crisis porque me cortaron mal el cabello, o sea, con lo que una crisis implica. Claro. ¿Qué implica? Pues... Bueno, técnicamente sería como una... ¿Cómo podría ser? Es que no quiero... ¿No poder dormir? Es que técnicamente sería como un desbarajuste. Ajá. En la capacidad de homeostasis. Pero para que entramos en esos términos, ¿no? A ver, sería como esta incapacidad que tiene la persona. Ajá. Para poder solucionar los conflictos, ¿no? Que, pues, hasta cierto punto de manera cotidiana los puede hacer. O sea, la capacidad de solucionar problemas. Uh-huh. O sea, pierdes en medio de una crisis, pierdes la capacidad de solucionar problemas. Así de fácil. Así lo definimos. Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo te puede durar? Depende. Podría ser de
horas hasta 6 meses, lo máximo. ¿Tú crees? Sí. Bueno, vamos ahora sí meternos en el contexto de la película, porque estamos viendo en esta película a alguien que está en crisis. Bueno, 1, 2, 3... 4 personajes que están en crisis. Que ahora que lo pienso solo son 4 personajes. Bueno, no, 5 son 5. Son pero 6. uno irrelevante. Son 6. A ver, ¿quién? El pizzero. Ajá, por eso. Y la mamá. Ah, cierto. Sí, o sea, tienes razón. Son 6. Sí, y todos se mueven en una casa, es lo que también está muy pero chido. todo se mueve bajo un mismo personaje. O sea, todo se mueve Sí, bajo claro. un personaje. Pero a lo que voy es, están en crisis y son 4 argumentos que son diferentes. O sea, son 4 crisis diferentes enfocados desde su perspectiva. Sí, sí, es a lo que quiero que... Sin tanto spoiler, sino que quiero... No, hablarlo. sí, spoiler. Sí, vamos a hablar de spoilers. Sí, yo no me voy a reservar bien. Pero, bueno, yo tampoco, pero no quiero Matarse meterme, no quiero decirles. Y es que tenía un librero así como con... No, claro. Tenía una mesita y luego el pajarín. No, sí, pero sí vamos a hablar de cosas relevantes. Alison, prepárate. Sí, David hoy no está con nosotros. Mándenle un like, un amén, gloria a Dios en los comentarios. Hoy está Alison con nosotros. Amén, saludos. gloria. ¿Cómo se dice Alison? Sí, es colombiana, entonces ella habla colombiano, así. Jolines. No sé si alguien sea de Colombia, si alguien que nos ve sea de Colombia aparte de ella. Jolines, si alguien... eso creo que no, ¿verdad? No sé, parce. Amén, parce. Sí, es muy parce. Eso sí, parce, pero si hay un parcero por allá de Colombia que nos ve aparte de ella, y yo creo que tu hermana no nos ve, pero... saludos. Yo creo que tampoco llegamos a Colombia, pero si en algún momento llegamos. Mira, llegamos hoy a el video pasado a 20 y tantos views. Me sentí bien. O sea, yo creo que el primero fue así como que el hype y después fue la realidad. Y dije, 20, cool. Y no llegamos a tus likes para tu caída. Si quieren verlo, vayan al video pasado y denle like y vamos a llegar a 20. Ya tenemos como 10, no sé. Denle like y vamos a ver a Dani caerse. Vamos a regresar al tema. Sí, vamos a spoilear. Así que comienza. Se supone que esto es una obra también. Si alguien busca la obra, está el guión ahí en internet. Se trata de un señor, un hombre llamado Charlie, que sufre de obesidad mórbida, que pesa 227 kilos, que no se puede mover, que está muy enfermo por su obesidad, y que es maestro de literatura. En línea. Su cámara siempre está apagada, no hace mucho. Charlie tiene una mejor amiga que se llama Liz. Tiene una hija que se llama... ¿Cómo se llama la hija? Max. No, pero bueno, Max. Es la de Stranger Things. Esta Sari algo, no me acuerdo. No sé cómo se llama, no recuerdo. Ellie. Ok. Se llama Ellie. Porque acuérdate que le dije, Ellie, por favor. Y bueno, Ellie tiene su mejor amiga Liz, su hija Ellie. Aparece un personaje que es un misionero que se llama Thomas. Y aparece un pichero. Bueno, esos son personajes que aparecen, pero lo que gira en torno a la vida de Charlie es la pérdida que tiene de su pareja, que era Alan, que Charlie es gay. Ok, vamos a hablar de este punto, no decimos que esté bien, esté mal, todas las personas, quiero abordar ese tema más adelante porque hay un mensaje ahí que tenemos que abordar. Pero no vamos a meternos por ahora. Sigan por favor con nosotros para ver el fondo de este problema. Charlie pierde a su pareja y le vale la vida. Él era gordo, pero deja que se salga de control y se vuelve mórbidamente obeso y enfermo a causa de su obesidad. Y la única que lo cuida es Liz. Entonces tenemos una imagen del primer plano, o sea, las primeras escenas donde llega este misionero, este muchacho, Thomas, y a Charlie le está dando un ataque cardíaco, o sea, Charlie se está muriendo. Entra y el muchacho Thomas, le voy a ayudar, déjeme ayudarle, ¿no? El misionero, ¿no? Y él le dice, léeme este ensayo. Y le empieza a leer el ensayo, pero el chavo obviamente perdido, sin nada, le empieza a leer el ensayo. Cuando se empieza a controlar le dice, háblale a mi amiga, que es enfermera, ¿no? Entonces llega la enfermera y ve al misionero y le dice, ¿y tú quién eres, no? Le responde él, soy misionero de una iglesia que se llama Nueva Vida. Y le dice ella, la secta. Sí, ¿has visto al pastor tal? Sí, es mi papá. Y le dice, no sabía que tenía una hija,
y la verdad es de que nunca te he visto. No, yo no voy a la iglesia desde hace muchos años. Me rebelé y no necesitamos de ti, así que lárgate. Gracias por ayudarlo, pero no te queremos volver a ver. Entonces lo corre y bueno, este muchacho es persistente y regresa, ¿no? El arco argumental a mí me gusta tocarlo y me gustaría decir, ¿tú consideras que Charlie hasta este punto qué es lo que sentía? O sea, ya había perdido a alguien, ya estaba destruyéndose. ¿Tú cómo analizas a Charlie ahí? Pues es que es en realidad, bueno, esa parte que tú comentas no la vimos, porque yo digamos sí la vi un poco. ¿Sí? La volví a ver. Ah, ok. La volví a ver. Ay, mira qué chido, yo necesito volver a ver. Ajá. Porque bueno, porque habías leído el guión, te había preguntamos. Leído también leí el guión y si cambia, ¿es lo mismo? Es lo mismo, es lo mismo. No, hasta lo que nos contaste ayer, lo que ahora está. Sí, okay. Es lo mismo. Pero, pues en realidad toda la película gira en torno a esa parte como autodestructiva, ¿no? Yo recuerdo en algún momento hice un artículo en mi organización de un músico de jazz, Bill Evans. Sí. ¿Te acuerdas que en algún momento te conté, no? Sí. De esa parte de grandioso Bill Evans en su instrumento. Yo lo admiro mucho, pero... Un gran músico. Pero bueno, él también llevó una vida de... pues como de excesos. Y no siguió su tratamiento, creo que de la tuberculosis, creo. O no sé, no recuerdo qué enfermedad. Pues todo eso como con la intención de... De morir. Sí, de morir, ¿no? Entonces, en ese momento yo lo planteaba como ese suicidio... ¿cómo lo planteé? Como... paulatino. O no sé, o sea, como que no el suicidio que todos conocemos inmediato, ¿no? De voy a colgar o... O sea, no es parar claro. O aventarte de un puente, yo que sé, ¿no? Sino con pequeñas acciones autodestructivas que te van destruyendo, ¿no? O la falta de cuidado, ¿no? De autocuidado. Tengo una enfermedad y no voy al médico. Me recuerdo otra película de I Can Only Imagine, la de si pudiera imaginar, de esa canción de I Can Only Imagine. Se supone que la vida real del cantante, su papá le da cáncer y su papá dice, yo no necesito eso, ¿no? Porque ya me muero, no hay ningún problema. Pero es que ahí es una diferencia, porque una cosa es... Espera, pero él obviamente venía de sufrir que su esposa lo había dejado, que su hijo no era un futbolista y ya no hacía nada, porque también él era futbolista y quería que su hijo sí fuera profesional, pero pues se rompe la pierna y empieza a cantar y le dice, mi hijo es un afeminado que canta, o sea, no es futbolista. Y pues casi lo corren, ¿no? Y también está así como, pues me voy a morir. Como que no le encuentra sentido a su vida. Ok, bueno, porque es diferente, ¿no? A decir, no voy a ir al médico porque soy suficientemente hombre, yo me curo o me muero, ¿no? O sea, ser como indiferente a la vida, a otra tener como la intención de precipitar, ¿no? Tu muerte hasta cierto punto. Y vemos eso mucho en la película. Sí. O sea, vemos cómo Charlie está luchando hasta cierto punto con esa decisión. ¿Puedo hacer algo? Sí. ¿O no puedo hacer nada? Eso está chido. Sí, bueno, no está chido en el contexto de que todavía no sabe tomar qué decisión. Estaría chido, creo que podemos decir, qué bueno que tomó una buena decisión, pero no, o sea, está padre que te lo ponen en la película. Exacto. Está padre que te ponen esa situación porque sabes algo. Sí llega en medio de la crisis el momento en el cual tú tienes que empezar a tomar una decisión. O sales adelante o te quedas en la crisis. No hay de otra, ¿o sí? O sea, al final y al cabo tú eres el que se mueve a través de la crisis, el que está en la crisis, y que al final y al cabo, con un poquito de objetividad, con un poquito de tal vez serenarte, puedes empezar a recuperar esa capacidad de tomar decisiones. Sí, es que ahorita me quedé pensando porque para mí tal cual no habla de la obesidad, ¿no? No, para nada. La película eso no es habla solamente de eso. Un recurso cinematográfico para tocar temas más profundos, ¿no? Artístico, creo. No sé, de guión, no sé qué. Sí, o sea, es como el simbolismo, ¿no? El tema de la obesidad, más no es tal cual el tema de la obesidad. Sí, no, el que puedes identificar sin ser obeso. El que vea la película y piense que se trata de
cuidarse mejor y todo eso. Sí. No habla de eso la película. No. O sea, no habla de eso. O a lo mejor te lo pone de manera muy explícita, por ejemplo, en las escenas donde empieza a comer un buen. Sí. Que a lo mejor ahí podrías como visualizar ese tema, ¿no? Cuando Pero también se baña y todo eso, ¿lo ves? Sí, o sea, sí lo toca, porque pues al final de cuentas es la problemática que tiene Charlie, ¿no? Sí. En ese momento, pero para mí no es como el tema central, o sea, creo que pensar que la película habla de la obesidad y los problemas referentes al autocuidado, Claro. en cuestión de la alimentación, del ejercicio y eso. De una o sea, vida no va, sana. O sea, creo que nada más es como ese recurso, creo yo, cinematográfico para definitivamente. que cualquier situación que tú experimentes te identifiques con uno de los personajes. Puede ser, porque no nada más es con Charlie. Por ejemplo, ayer íbamos con otras personas y una de ellas me decía que no se identificaba con Charlie, sino con otro personaje. ¿Con Sadie? Con Ellie. No. con Liz. Con Liz. ¿Con Liz? Sí. Ay, pero Dios. Bueno, fíjate qué buena lectura. Digo, ya estoy hablando cosas que no me corresponden, perdón. No, claro, pero por ejemplo, también la otra persona con la que íbamos también me dijo que se identificaba un poquito, pero con Ellie. Uh-huh. O sea, creo que es una película para todos y ¿Sí? creo que todos pueden identificarse con uno de los personajes en crisis. Uh-huh. Y es que es a lo que quiero llegar, o sea, la crisis gira y es lo que puedo apreciar, la crisis gira en torno a las situaciones que estás viviendo. O sea, no es algo externo, no es algo, o sea, quiero clarificar, no viene alguien a meterte en crisis, sino que donde tú estás parado, ahí es en donde está la crisis. O sea, la crisis no está allá y yo voy y me meto a la crisis, sino que la crisis nace en donde yo estoy parado. Que nace por algunas situaciones o circunstancias es otra cosa, ¿no? Pero la crisis está. Y la crisis, al final y al cabo, piénsalo de esta manera, ¿no? O me gustaría pensarlo de esta manera. Si Charlie hubiera encontrado ese modo de pensar con claridad, no a través de su dolor, no hubiéramos visto esa película. No hubiera existido esa obra, no hubiera existido, o sea, si Charlie al final y al cabo hubiera tenido un momento de paz, Uh-huh. en donde no existiera el dolor, Uh-huh. no hubiera pasado lo que pasa en la película. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo, no? Uh-huh. Pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde nace esa paz? Porque en la película, otra vez contexto, Charlie deja a su esposa y a su hija porque se enamora de su pareja Alan y los abandona, deja el hogar familiar y se va. Es que es eso. Yo fíjate que ¿De dónde comienza la crisis? Pero sí. Porque comienza una crisis, en ese momento en el que se va comienza una crisis para su esposa, su ex esposa, uh-huh. y comienza una crisis para su hija. Uh-huh. Y en la película se lo recriminan las dos personas, a los dos personajes le recriminan. Yo le tenía que explicar a las personas que me habías cambiado por un hombre, le dice su esposa, y la niña le dice, yo aprendí a no creer en las personas gracias a ti, porque me abandonaste uh-huh. hace 8 años, cuando tenía 8 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿desde cuándo empezó la crisis? Pero es que, fíjate, eso es lo que a mí, si algo no me gustó, es uh-huh. eso, que es un tanto como romantizar, podría ser Okay. el término, normalizar la posición de víctima. Uh-huh. Porque sí, o sea, me queda claro que todos los personajes tienen como ciertas experiencias de vida pues muy desagradables, ¿no? Pero que hasta cierto punto justifican su comportamiento. Y por ejemplo, Charlie tan solo. Uh-huh. O sea, no tal cual el personaje, pero sí como la esencia de la película, al menos así yo recibí ese mensaje, como de no manches, pues desde siempre estuvo al pendiente de su hija, Okay. Daba su manutención, o bueno, no sé cómo se le llama. Sí. Pensión alimenticia para los que nos ven en territorio nacional. Okay. La pensión. La pensión, preguntaba por ella, o sea, parecía que era un padre que a pesar de que cometió el error, como que quiso ser parte de. Quiso ser parte de, sí. Y de pronto empatizas, ¿no? Y dices, ¿Hubiera sido pobre una personaje, solución? ¿no? ¿Tú crees que hubiera sido una solución el que le hubieran dado entrada? Es que creo que
digo, ahí sería entrar en temas más subjetivos. Sí, es muy subjetivo, pero... La verdad es que no tengo respuesta ahí, pero... Ok. A lo que voy es, no... es fácil como entenderte e identificarte desde la posición de, sí, sufro y por eso me autodestruyo y por eso soy tan grosero con las personas. Sí. Y por eso fumo y cosas pero así, ¿no? ¿sabes algo? Yo creo que es necesario que lleguemos a ese punto para entender. Porque al final y al cabo, cuando entiendes que estás mal, cuando entiendes que fuiste víctima o algo así, creo que es cuando te puedes... Empieza a ver luz, empieza a ver un camino. Yo creo. Cuando te pones en una posición de víctima. No cuando te pones en una posición de víctima. La posición de víctima te tiene que mostrar eso. No. O sea, ¿tú crees que no? ¿Por qué? Yo creo que la posición de víctima es enferma. Ok. Me queda claro que todos atravesamos por una etapa así. Sí. Pero al final de cuentas, si no sales de ahí, no vas a avanzar. Creo que eso, la posición de víctima no te permite ver otras cosas. A ver, déjame reformular mi idea de esta forma. Claro, o sea, el ser una víctima puede ser una cuestión, hablando en la crisis, puede ser tuya y depende de ti salir. Pero aún así, sigues siendo una víctima. Pero el que tú, como tú dices, el que tú empieces a justificar el tomar una acción destructiva para mí a base de que soy una víctima y decir, sí, me lo merezco. Pero es que, a ver, entonces ahí es partamos donde de que Charlie consideras que es una víctima. Charlie considero que se victimiza. Sí. O sea, porque no es una víctima ya. No es víctima. Él para mí no es víctima. Él tomó decisiones y eso es lo que creo que también hizo falta énfasis en responsabilizarlo. Digo, al final de cuentas en la película se ve y se percibe, pero también siento que es como se logra muy bien que tú empatices y que tú te sientas así como mal por Charlie. O sea, eso me gusta, la verdad, de la película, pero por otro lado también siento que es peligroso. Pero es que es importante también, porque tú puedes empatizar con una persona que está en crisis, puedes empatizar con el dolor de una persona, puedes tratar de empatizar, y por eso quería tratar un poquito de los temas burdos de la crisis o no, porque al final y al cabo, para la persona es una crisis, para la persona es dolor, para la persona no hay luz al final del camino, ¿sí me entiendes? Y verlo es demasiado difícil, y entonces viene el dolor que te hace decir, lo mereces el dolor. Pero es que para mí eso no es ponerte en una posición de víctima. El hecho de que no veas salida, para mí eso no es que te pongas en esa posición como victimizado, ¿no? Jurídicamente te puedo decir lo que es víctima. A ver, dime. Jurídicamente es una persona que sufre un agravio. O un menoscabo o un daño. Sí. Esa es la víctima. Pero entonces... De una u otra forma salió dañado. Y podemos pensar que, por ejemplo, Ellie, la misma esposa, fueron víctimas. Claro, y el victimario es Charlie. Sí. O sea, igual de otra forma, creo que Alan fue victimario y la víctima es Charlie. Y la víctima también es Liz. No. Porque al final y al cabo, algo que no le dijimos, Liz es hermana de Alan. Y Alan era misionero que se había ido. Pobrecita, que ya está recibiendo toda la ya está toda la película ya aquí. La película. Bueno, tápate los ojos si quieres. Alan era misionero y y dice Liz, él estaba enamorado de lo que pasaba en la iglesia, de lo que hacía la iglesia, y él no quería regresar aquí al país porque lo obligaban a casarse. Si llegaba, obligaban a casarse y él no quería regresar por eso, ¿no? Pero él amaba la iglesia, él amaba a Dios, él amaba todo esto, y al final y al cabo, pues él termina cometiendo ese acto de tomar su vida, y también se hace pareja de Charlie, y es en donde él aparentemente, o bueno, se siente feliz, pero al final y al cabo también se condena a sí mismo. ¿Quién? ¿Charlie? Alan. Porque al final y al cabo él decide tomar su vida a causa de las acciones que está haciendo. O sea, él decide tomar su vida y o sea, él decide tomar su vida porque está con Charlie y porque él es de nueva vida. Él es no es que eso no es cristianismo. O sea, para empezar les quiero decir, eso no es cristianismo. Lo que vean en la película, eso no es cristianismo.
Uh-huh. Sí, es importante también aclararlo. Es importante aclararlo. Eso sí es sectarismo y sí es religiosidad y es fariseísmo en pura totalidad. Entonces, o sea, primero quiero clarificarlo. Si tú ves esa película y dices, ese muchacho Thomas, lo que le está predicando está bien, aparentemente está bien, pero eso no es lo que necesitan las personas. Y quiero un poquito abundar en esto. Okay. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque al final y al cabo yo la vi y estaba repitiéndome en mi cabeza. O sea, no, el mensaje de Thomas es de que él huyó de su casa, él no estaba de misión, él nada más había huido porque se había peleado con su líder de jóvenes o líder de la iglesia, había robado el dinero porque se enojó con él, porque y eso ¿cómo me identifiqué con eso? Porque el chavo Thomas, él decía, es que no me siento que esté ayudando a las personas. ¿Por qué no les estás ayudando? Bueno, porque lo único que hacemos es pararnos en las esquinas, repartir folletos, decirles Dios te ama y algunos te sonríen y otros dicen, bien, qué bueno que hacen esto, ¿no? Y y regresaban a la iglesia y les decía el líder, miren a cuántas personas ayudamos hoy. Y él decía, no estoy ayudando a nadie, uh-huh, ¿no? Y cuando él empezó a ir y ayudar a las personas, le dijeron, es que eso no es lo que hacemos, así no lo hacemos nosotros. Y se enojó, discutió, agarró el dinero y se largó. Uh-huh. Y pensando en que lo iban a satanizar, que sus padres lo iban a condenar, o sea, imagínense qué fe estaba viviendo, de modo que pensaba que sus padres lo iban a condenar, que Dios mismo lo iba a condenar, y la única forma de salvarse a sí mismo era si ayudaba a alguien, uh-huh, si ayudaba a Charlie. O sea, quiero tocar este punto porque él dice una cosa que sí es cierta, quiero ayudar a Charlie, tengo que ayudar a Charlie, Dios me trajo aquí para ayudar a Charlie. Uh-huh. Y sí, y te voy a decir algo, salí de la película y estaba pensando, nos hemos equivocado tanto, uh-huh, porque nuestro Señor Jesucristo cuando vino aquí fue con una persona que estaba inválida, uh-huh, y había un lago y cada vez que bajaba un ángel se movía el agua y se metían y alguien recibió un milagro y era sano, y Jesús vino y le preguntó, ¿por qué no entras? Y dice, pues es que me ganan y pues ya no puedo recibir yo el milagro, y el Señor lo sanó. Tuvimos que hacer una pausa porque se nos sacaron las baterías, todavía somos nuevos en esto, así que regresamos nuevamente al punto. Estábamos hablando de Thomas y de cómo Thomas quiere ayudar y cómo Thomas la locomotora, chuchu, sí le gustaba a nuestra sobrina darle. Pero bueno, es otra cosa. Estábamos hablando de cómo Thomas se pelea, llega a este punto en donde no pertenece ahí, quiere ayudar, quiere estar conectado con las personas, quiere sentir que está ayudando a las personas, que Dios está ayudando a las personas. Ese sentimiento genuinamente, y estaba hablando de Jesucristo, de que Él se acercó a alguien para preguntarle el contexto, para acompañarlo en su sanidad. Yo, bajo este punto, tengo que decir una cosa. Muchas veces, como cristianos, somos tan indiferentes a los problemas de las personas. Somos tan indiferentes a lo que las personas están pasando, a los que están sufriendo, y decimos que hablamos de la oración ya ni siquiera como lo más valioso que tenemos, el poder del Espíritu Santo, que es lo más valioso que tenemos, sino hablamos de la oración como algo hasta denostativo. Sí voy a orar por ti, no te preocupes, no va a pasar nada. Y lo confundimos realmente con falsa fe. Decimos, es que es confianza, yo sé qué va a pasar. A ver, Jesús mismo puso el ejemplo. Jesús le preguntó a Marta, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Le preguntaba a la mujer con flujo de sangre, oye, ¿qué onda contigo? ¿Qué tienes? O sea, Jesús acompañaba a las personas en su dolor, estaba con ellas, y Jesús quería que sus discípulos estuvieran con Él. Oye, déjame decirte algo. A veces caemos en ese problema. Yo salía de la película y yo le decía a Dios, perdóname porque tal vez no he acompañado a las personas realmente en su dolor, o tal vez lo quería hacer desde mi perspectiva y no desde la tuya. Tú podías hacer más, tú puedes hacer más. A ver hasta cuándo vamos a despertar como cristianos
y vamos a dejar de lado, o como creyentes de Cristo, hasta cuándo vamos a dejar de lado la indiferencia, hasta cuándo vamos a dejar de lado el ser empático, dejar de ser empáticos con las personas, hasta cuándo vamos realmente a preocuparnos por las personas que están ahí. Y yo me siento muy culpable de eso al decir que muchas veces no acompañé a las personas en su dolor y que no los quise entender, y es algo que lamento con todo mi corazón porque eso es algo que Jesús no haría. Sí, pero es que hace poquito una persona me decía que tenía que invertir en mi persona porque al final de cuentas es lo que yo podía compartir con las demás personas. Claro. Si bien es cierto, creo que la Biblia, la historia nos ha enseñado de mártires. Sí. Digo, Jesús mismo, ¿no? Pero creo que también es importante ver por uno mismo. Claro, sí. No llegando al autosacrificio en el cual claro, las necesidades de las demás personas. Y es que alguien ya se sacrificó y ese es Jesús. Exactamente, bien dicho. Y es que ahí va otra cosa, o sea, por ejemplo, los primeros cristianos, Pedro, que iba con Juan, llegaron a la sinagoga y alguien les dijo, oye, ¿tienes dinero? ¿Tienes una moneda? Y él les dijo, no tengo dinero, pero muchas veces pensamos y hasta nos escudamos, a lo mejor se traía, no llevaba dinero, de verdad no llevaba. O sea, de verdad no llevaba, y él le dijo, no le dijo, pero tengo esto que tal vez te pueda ayudar, no le dijo, pero tengo algo mejor que te puede ayudar, y ora por él y recibe su sanidad. O sea, a lo que yo quiero llegar a este punto es, sí, no tienes que sacrificarte tú por las personas, porque Jesucristo ya lo hizo, pero sí tienes que acompañar a las personas. Okay. De eso se trata la iglesia, de eso se trata la fe. Jesús quiere salvarnos, sí, pero antes de eso, Él obra, Él habla, Él se muestra, Él nos muestra su amor. Él antes de que tú llegues con el discurso de decir el mundo se va a acabar, porque se va a acabar algún día, y Pablo dice a los tesalonicenses en la segunda carta, a ver, no te la vueles, no va a pasar mañana, hay que estar listos, pero no va a pasar mañana. Ten tu vida, trabaja tu vida, vive en Jesús. Eso habla segunda de Tesalonicenses. No tienes que llegar con una persona que está pasando con mucho dolor, porque llega este muchacho y le dice, ¿sabes qué? Ya sé por qué Alan se suicidó. Ya sé por qué él les tomó su vida, porque él quería vivir, y toma un versículo de la Biblia que habla acerca del comportamiento, de que tienes que darle muerte a los deseos de la carne para vivir en los deseos de Dios. Y te voy a decir algo, sí, pero eso es judaizar. Lo primero que Dios quiere hacer en una persona es que lo conozcan, es que desarrollen una relación íntima, es que su amor inefable caiga en las personas, es de que empecemos realmente a conocer a Dios, porque no lo hemos conocido, y solo lo conocemos a través de Jesús, y las personas no quieren, a lo mejor, o no lo están buscando, pero aún así Jesús se quiere revelar a ellos. O sea, y me encanta cómo lo dice Francisco Locueva, una vez que una persona conoce lo que es la justificación, realmente la justificación, el saber que a Dios no le importa el pecado para condenarnos en este momento, sino que hace caso omiso al pecado para alcanzarnos hoy, para poder abrazarnos y tomarnos, y que su amor y su sacrificio tienen el poder para tomar ese pecado y destruirlo y olvidarlo, entonces no vamos a conocer a Jesús. Y eso es lo que tenemos que predicar. No es que tienes que portarte mejor, no es que tienes que dejar de hacer eso porque a Dios no le agrada. Eso no es predicar, de eso no se trata. Dios quiere mostrarse al mundo. Pero, digo, no quiero diferir, o sea, no quiero que se tome como una propuesta diferente, porque al final de cuentas yo coincido totalmente contigo, pero sí no omitamos el hecho de que los tiempos cada vez... Claro. El tiempo se nos agota. Y creo que también es importante, sí, de pronto ser directivos en algunas cuestiones. Sí, mira, brother, yo quisiera hablarte y involucrarte cada vez más, ¿no? Sí. Pero el tiempo a veces no nos da. No sé cuánto nos quede. Totalmente vamos a verlo hasta enfocado a nosotros. No sé cuánto me quede aquí. Claro. Y no sé si te voy a poder acompañar el día de mañana, ¿no?
claro, tienes toda la razón. Un día el mundo pasará, todas las cosas. Yo no soy muy escatológico, como decía un maestro. Hay un chorro de doctrinas de la escatología y con una que crees todavía tienes 1000 preguntas, así que sé que va a volver, va a regresar, pero no soy tan metido a eso. A lo que voy es, no se trata de que como nosotros crecimos, sí, teniendo miedo al infierno, se trata de... Okay, sí, que el mensaje sea cuidadoso, ¿no? Exactamente, asertivo, porque ¿qué es lo que hizo este muchacho Thomas cuando le dice a este Charlie se destruye al decir, ¿tú crees que Dios le dio la espalda a Alan por haberme amado a mí? Y te voy a decir algo, Dios no le dio la espalda, jamás Dios da la espalda. Claro. Dios quería salvarlo y Dios quería también salvar a Charlie, quería amarlos, quería abrazarlos, quería decirles todo está bien, ven a mí, conóceme, siente mi amor, experimenta mi amor. Eso es lo que quería decir Dios a través de Jesús. Pero ¿cuánto más en nosotros vamos a seguir judaizando a las personas de modo que hasta que dejen de hacer las cosas van a conocer a Dios, que conozcan primero a Dios y el amor de Dios va a ser suficiente para hacer su obra en ellos? Yo no sé cuál sea la obra de Dios, no soy Cristo para nominar las cosas, la Biblia las dice, que las descubran ellos a través del amor de Jesús, no a través de mis palabras. Porque Yair sí tiene prejuicios, porque Yair sí tiene juicios, porque Yair sí tiene errores. Dios no. Dios no. Y de eso se trata. Si nosotros no empezamos a mostrar realmente a Jesús en ese punto. Y por eso yo salí de esa película hasta con esa carga espiritual de decir, ¿qué he hecho para predicar realmente eso? ¿Qué he hecho para acompañar realmente a las personas? O sea, Pablo acompañó a los Gálatas, les dice, porque ahora ya soy su enemigo. Y les dice, estoy dispuesto a volver a sufrir lo que tenga que sufrir por predicarles a ustedes. O sea, y una persona, no, mira, ese ya se alejó. No, ya déjalo, es un pecador, no lo necesitamos. Brother, no se trata de eso. No se trata de eso, Jesús no es eso. Y cualquier persona que esté tratando de pensar, pueden decir, es que ustedes dicen que esto está mal, que esto está mal. Yo no te estoy diciendo que esté bien o que esté mal, yo te estoy diciendo necesitas conocer a Jesús. Ese es el mensaje. Necesitas conocer a Jesús. Lo que vaya a venir después, Jesús te lo va a mostrar. Jesús lo va a hacer y su amor va a ser suficiente para hacer muchas maravillas y cosas hermosas en tu vida, ¿sí? Pero necesitas conocer a Jesús. Pero no vamos a meternos en este capítulo con la historia de Liz, ni con la historia de Ellie, ni con la historia de la mamá. Simplemente vamos a abordar Thomas con Charlie y la siguiente semana vamos a conseguir con este tema. Venga. Pero algo que quieras agregar. Pues... sí. ¿Con Charlie y Thomas o Charlie y Alan? Hay mucho que hablar, ¿no? Respecto a la película. Es que tengo como muchas ideas en la mente, pero bueno, ya para ir en la línea que estamos tomando. Claro. Número uno, creo que tampoco puedo decir que la película aborda esa perspectiva como, no lo sé, no quiero decir que así fue, pero sí lo tomo como una crítica hacia el cristianismo, hacia las religiones, ¿no? Sí, definitivamente yo sí lo creo que es una crítica. Sí, ¿no? Pero es la percepción del mundo ante la religión. Ok, eso creo que está más aterrizado, pero por un lado creo que no puedo responsabilizarme a mí como cristiano por la visión que tengan otros, porque hay personas que definitivamente no, o sea, no quieren, ¿no? Y eso también es muy respetable. Sí, no. Pero por otro lado sí también me deja todo ese mensaje que tú transmites de que estamos comunicando como cristianos, ¿no? Que estoy transmitiendo y que hasta cierto punto también se toma así, ¿no? Como
ya la postura de rechazo de decir, pues, esa parte al inicio que hablaba de que solamente salva, ¿no? ¿A cuántos? 7,000. No, 144,000. Y fíjate que también me empatiza esa frase. O sea, ¿qué te pareció la Biblia? Me pareció devastante. Sí, sí. Claro que sí. A mí me devastó, no en el mal sentido, sino que en mi caso me mostró lo que estaba totalmente mal. Por eso me devastó. Ajá, ¿cómo estamos comunicando las cosas, ¿no? Claro. Y eso es con lo que ahora yo como trato de pensar. Pero también me sanó la Biblia. Sí, sí, bueno, sí es importante aclararlo porque la Biblia no es devastadora. No, sí, que también trae paz y amor y también trae las cosas más hermosas que puede haber. Así que no, me devastó en el sentido de que cambió lo malo en mí y puso lo bueno y fue hermoso eso. Entonces, en ese sentido lo malo pues también es consecuencia, ¿no? No es, creo yo, tanta como condena, pero sí, creo yo. O sea, no es como condenar. No me seguiste, porque es hasta violento, ¿no? No me seguiste y pues ahora tu castigo es este. Si no es más una consecuencia. Tú decidiste esto, pues yo no pude ayudarte, ¿no? Y no es de que no haya podido ayudarlo, sino la otra persona también es responsable de sus propios actos, creo yo. Exacto. Es consecuencia, más no condena, al menos a mi parecer. Y lo tomo como no ese mensaje violento de que si no te portas bien, Dios te va a castigar, ¿no? Sí. O sea, A ver, Santiago dice, aquí dice, Santiago dice que el que dice que no ha pecado ya pecó. Así de fácil. Entonces, bueno, solamente es eso, o sea, como cuál es mi responsabilidad de cómo estoy transmitiendo esa información, porque lo hemos platicado, ¿no? Creo que muchas veces. O sea, inclusive tú que estás dentro, a veces te sientes juzgado, ¿no? Claro. Porque, híjole, ya la mente trae un anillo, ¿no? En el dedo, sí. Lo que sea, que de pronto son... Usaste gorra en el servicio. Lo que sea. Y fíjate entonces, que eso también, ¿cómo destruye? Sí, y mira, yo la verdad es que hace poquito iba a acompañar a mis padres a la iglesia y... Bueno, el servicio es a las 7 de la mañana, a donde vamos. Entonces, recuerdo que ese día yo me levanté algo tarde y no me pude peinar. Y le dije a mi padre, oye, si vamos, ¿me vas a regañar de que uso gorra? Porque en su momento yo recuerdo cuando era muy pequeño me hizo ese comentario, ¿no? Me usé gorra y me dijo, ten respeto por la casa de Dios. Y pues obviamente en ese momento pues, lo tomas como lo que es, ¿no? Como esa imposición y claro. hasta la fecha todavía es como de, híjole, no, porque pues, viene la autoridad, ¿no? Pero la verdad también lo agradezco porque pues hasta cierto punto, a lo mejor como pequeño, pues no lo entiendes, pero también es parte como de entender los límites y tener pues, temor a Dios, ¿no? Pero claro, digo, por otro lado, por una gorra no te vas a hacer salvo, tal vez, posiblemente, puedas lastimar a una persona, alguien que para él sí es importante vestirse con decoro, bueno, que significa para unas personas usar traje, corbata, pantalón de vestir, zapato bien boleado, porque hasta eso, ¿no? Yo he sabido de, mira, es que se viene, pero ve cómo viene su corbata, ve cómo viene su zapato, no lo bolea para venir a la iglesia. O sea, hay gente que, ahí no te tienes que sentar, ahí es para orar. O sea... Sí. Que alejan más y que te hacen más daño. Y son personas que me ha dañado. Y son personas, o sea, no digo que tú no seas fuerte en la fe, sino que digo, son personas que necesitan ver más el amor de Dios, ver más al Señor, porque apenas están a lo mejor caminando, apenas a lo mejor están entendiendo. Y es lo que platicábamos la semana pasada respecto a si llamaste a ser circuncidado, ser circunciso, ¿no? Sin circunciso, o sea, son cosas que resultan siendo, considero yo, algo que no te va a afectar o no te va a perder. Sí. En cambio si usas gorra en el servicio, ¿no? Sí. Pero bueno, en esa etapa del desarrollo creo que a mí me funcionó muy bien. Ok, sí. O sea, la verdad yo no tengo ninguna queja, ¿no? Con esa indicación que me dio mi padre en aquellos entonces. Pero hoy en día, de pronto me llegó a pasar, ¿no? Que de pronto iba a algún lugar y no se me negaba el acceso, pero sí como que se me veía feo, ¿no? Y yo te puedo hablar desde mi persona que
sí me hirió y dije, ok, conforme pues estoy, entre comillas, ¿no? Un poco adentrado, fortalecido en la fe, que puedo discernir ciertos comportamientos. Puedes a lo mejor transformarlo en, bueno, tengo respeto por alguien que no lo ve así. Y no estoy en mi casa, ¿no? Al final de cuentas, pues también... Tienes esa madurez de decirlo, ¿no? Sí, o sea, está en su derecho. Pero que, o sea, sí me quedé con la idea, y si no fuera, o sea, y si no tuviera a lo mejor esta capacidad, ¿no? De entender el por qué me lo están diciendo, fácilmente yo hubiera dicho, pues, o sea, por una gorra ya me están juzgando, pues sí. Definitivamente ya no regreso, ¿no? Sí, claro. Y ese, por un ejemplo muy burdo, pero por comportamientos, digo, el tema de la homosexualidad, ¿no? Bueno, yo te voy a dar un testimonio, ¿no? O sea, hubo unas personas que venían, que eran transgénero a la iglesia. Y eso para mí es ejemplo. No, y el primer día que vinieron, todos se quedaron así como que, ¿qué onda, no? Y Dios empezó a hacer una obra en esas personas y de verdad, cómo Dios tocó sus corazones, de modo que algunos salieron de eso, otros lucharon toda su vida hasta que murieron, pero al final y al cabo, ¿sabes? O sea, ellos no debieron de haber, ellos no llegaron a la iglesia para ser juzgados, ellos llegaron a la iglesia para buscar a Jesús. Sí. Y de eso se trata, buscar a Jesús. Tú no vienes a la iglesia no tiene que estar llena de un museo de santos. O sea, la iglesia está llena de un hospital de pecadores. Yo soy, y si lo puedo decir por mi iglesia, yo soy el primero de los pecadores que se para cada domingo para decirle al Señor, perdóname. Y me recuerda esa parábola, no sé si has leído la del publicano y el fariseo. Dice la Biblia que estaba un fariseo orando y le decía a Dios, Señor, yo ayuno, gracias porque soy bien metido en la fe, gracias porque me sé la ley, gracias porque vivo así. Y dice, no soy como aquel publicano, vendedor de patrias, pecador que está del otro lado. No dice esa palabra, pecador inmundo, pero sí lo denosta, o sea, sí lo denosta. Y el publicano, sabiendo que estaba mal en su vida, dice la Biblia que no tenía la fuerza para voltear arriba, levantar los ojos y pedirle perdón a Dios. O sea, estaba con esa carga, con esa culpa, con esas ganas de acercarse a Dios. Y Jesús dijo, el justificado fue el publicano. O sea, brother, yo sé que has aprendido muchas cosas en tu vida y que tienes una fe fuerte y gracias a Dios por ello, pero predicarle a las personas no es decirle ahora es como yo. ¿Sabes por qué Pablo lo dice en la Biblia? ¿Alguna vez has pensado por qué Pablo dice hagan como yo? Sed seguidores de mi comunidad de Cristo. Ajá. ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Sócrates, de Platón, de Aristóteles? Las personas en ese entonces lo que querían era buscar un maestro. Y veían cómo vivía, veían qué hacía, veían si era digno, veían sus enseñanzas. Y si él era un buen maestro, lo querían seguir. Y lo seguían para aprender de él. Cuando Pablo escribe eso, le escribe a iglesias que estaban con ese pensamiento griego, ese pensamiento helénico. Y para que ellos pudieran entender lo que es vivir, les dice, ok, síganme a mí para que vean cómo yo lo hago y así puedan saber cómo se hace en Cristo. Por eso lo dice, no porque Pablo se ponga como ejemplo. Pablo nada más está diciendo, aprendan para que hagan como Cristo, para que ustedes se enfoquen en Cristo, para que pongan sus ojos en Cristo. Y eso también es importante o es de utilidad porque muchas veces justificamos nuestro comportamiento. Y justamente ahorita con lo de la gorra, a lo mejor suena como justificación, ¿no? Y puede sonar a invitación para que vayas con gorra a la iglesia. O sea, creo que tampoco es el punto. Sí, no, tampoco es el punto. Justificar, pues, irreverencias, ¿no? Claro. Yo también considero que a veces caigo en ese punto. Sí. Pero sí es importante aclararlo. Otra vez recuérdame que se me fue. No juzgar. No juzgar. Pablo, y que síganme porque, Ajá, porque a veces como que justificamos, ¿no? Y, ¿cómo yo le voy a hacer caso a Yair? Si, digo, no es el caso, ¿no? Pero no, si lo fuman, ¿no? No, yo no fumo. No fuma, pero imagínate, ¿no? Así, o vi a tal hermano que estaba predicando, sí, pero estaba ahí con su cigarro. Afuera, ¿no? Mi hermano,
no te fijes en lo que está, o sea, creo yo que nuestra labor como cristianos es, por supuesto, también reflejar. No, también si él es cristiano, sí llega y dile, oye, brother, de eso no se trata, ¿qué pasó? Pero sí, hay otra cosa, o sea, pues Jesús le dijo a los de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Exacto, ahí está. Ya lo acabas de decir, viejo. Perdón, te la maté. No, es que es eso, o sea, sí. tal cual, esa no recordaba, trataba de recordar ese dato, sí, pero eso, o sea, porque muchas veces nos justificamos, y yo como me voy a portar de esa forma si mi papá se comporta así. Y esto va al punto porque este muchacho Thomas en la película trata de predicar la palabra y mete en crisis a Charlie, de modo que Charlie lo corre de su casa y le dice, lárgate de aquí. O sea, vete con tu familia, ya. Y Charlie creo que es una persona en la película que cree en las personas, que quiere ayudar también a las personas. Que hasta siente hasta felicidad porque las personas estén bien. Un mal mensaje puede meter en crisis a una persona. No se trata de dar el mensaje de ya viene el trueno, el mal y te van a destruir por ser pecador, porque Juan 3:17 dice que Cristo no vino al mundo para condenarlo, vino al mundo para que para que fuera salvo el mundo por él. Esa es consecuencia, no condena, claro, no castigo. No castigo, y Dios no está juzgando al mundo, ¿por qué nosotros sí? Sí. No lo está juzgando, lo va a juzgar en su momento. Lo juzgará en su momento, pero la puerta está abierta para eso, para que no nos juzguen. ¿Tú crees que en el corazón de Dios no está que toda la humanidad sea salva? Brother, este podcast se está poniendo cada vez más denso, o sea, quiero guardar los temas de Eli porque también tengo un tema de Eli ahí, híjole, que me parte, que me duele, y también con Liz, por su relación con Charlie y su relación con la iglesia. Y también Eli dice una frase que a mí me encantó que en su opinión de la religión, que me encantó, me fascinó, esa actitud que tenemos después de la salvación, que también quiero abordar, pero será en el siguiente podcast, será en la siguiente semana, porque ya estamos llegando a nuestro récord de tiempo. Muchas gracias a todos. Vamos a terminar hasta aquí con una conclusión en cuanto a la fe y en cuanto a las personas y la crisis. No tenemos capacidad de reaccionar, creo yo, y ahorita tú me das tu réplica. Yo creo que no tenemos capacidad a veces de reaccionar en medio de la crisis. Una pequeña ayuda puede ser una gran bendición, y a veces ni siquiera lo podemos ver cuando estamos en crisis, que tenemos gente a nuestro alrededor para ayudarnos. Pero al final y al cabo puede haber un poquito de luz, y en ese poquito de luz simplemente tenemos que voltear a ver a Cristo. Si nosotros somos personas en Cristo, si no, busca una persona que esté en Cristo para que te acompañe, porque de eso se trata. Y busca a Cristo para que esa persona también te pueda mostrar a Cristo. Dos son mejor que uno, dice la Biblia, porque si uno cae, el otro lo levanta. Así que si tienes un amigo que es cristiano, habla con él. Tal vez no sea muy inteligente o capaz en cuanto a la fe, como el Dani, pero al final y al cabo Dios puede hacer algo. No dudes que Dios puede hacer algo. Y aparte de eso, en medio de la crisis, sí hay luz al final del puente, solamente que tarda a lo mejor un poco en que nosotros lo veamos. ¿Es tu réplica? No, realmente no hay nada que añadir. Solo, sí, las redes de apoyo son muy importantes, pero tampoco pienses que el amigo, el cristiano, el pastor, sí, tampoco. Pues es el que te va a salvar, o el que te va él no te va a salvar a enseñar tal cual, ¿no? Porque pues todos fallamos. Sí. Yo últimamente en mis experiencias de vida me he topado con quienes de pronto son tus referentes, ¿no? Uh-huh. Y se te caen o ves que están en pecado y dices, claro, ¿cómo es posible, no? Yo creí que era posible vivir sin pecado, ¿no? Pero no, bueno, ¿sabes algo? Yo te puedo confesar algo, y a todos nuestros Blibrewers, sí llaman así, ¿no? Uh-huh.
¿Se llaman así? Bibliowers. Bibliowers, a todos nuestros Bibliowers. bibliowers. He visto tantas cosas en la fe. Bueno, no en la fe, en la carne humana que se manifiesta en la iglesia, que si fuera por las personas, yo no fuera cristiano, yo no creería en Dios. La única experiencia que me hace creer en Dios es de que le conocí y de que su amor fue suficiente, porque, como lo dices, se te caen las personas. Si fuera por las personas, yo hasta podría decir no existe un Dios, pero lo conozco y puedo decir existe un Dios. Yo nada más se las pregunto, a las personas que tal vez no conocen a Dios, ¿tú puedes decirlo? ¿Tú lo has conocido? Te lo dejo como un reto. Y para nosotros, que somos cristianos, aceptemos de verdad el reto. De verdad aceptemos el ayudar a la gente, el predicarles de Jesús, el que ellos tal vez estén perdidos, estén con problemas, estén con aflicción, ayudarlos. Dios quiere sanarlos, Dios quiere hacer milagros en sus vidas. Tanto como lo quiere hacer en la tuya, lo quiere hacer con otros. Hay que aceptar de verdad el reto y acompañar a las personas. Y si ya al final, como dice Dani, hay gente que no quiere ser salvada, hay gente que no quiere ser ayudada, ora. No es lo único que puedes hacer, es lo mejor que puedes hacer. ¿Sabi? Así es. Bien, todos, entonces estamos llegando al final. Dejen su like si les gusta esto, si llegan a esta parte. Si tienen internet un poquito, ahí nos vemos la siguiente semana. Regresamos con este tema. Él sí fuma, por eso está tosiendo. Es que tengo COVID. ¿Tienes COVID? No digas, no me espantes. Bueno, ¿cómo se llamaba mi mascota? ¿Sabías? No, Melsazar. Bueno. No, Belsazar, creo que Belsazar, no me acuerdo. Y Yair se despiden y de ese lado, Dani también se despide. ¿cómo se llama tu peluche? Estuche. Enoch. No se llama, Habacuc. Habacuc también se responde. Se despiden. Nos vemos la siguiente semana. Pásensela bonito, tomen agüita. ¿Algo que quieres agregar? ¿No? Yo sí. Busquen de verdad a Dios. Nos vemos.